buenas noches y gracias por acompañarnos en este inicio de semana, lunes, iniciando esta semana que ha iniciado ya con una serie de hechos que han definido la agenda noticiosa y que analizaremos a lo largo del segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45. Y es que hemos preparado dos temas que seguramente captarán su atención. En el primero discutiremos las reacciones que han habido de diferentes cámaras empresariales respecto de las acciones y los cierres de carreteras en más de 38 puntos a nivel nacional el día de hoy. Y luego, en la segunda entrevista, una información sumamente importante analizada por las autoridades del Ministerio de Salud, y es que el presidente de la República ha confirmado ya la presencia de la variante Delta en Guatemala, lo cual podría estar influyendo en el que en el mes de agosto tengamos el mayor número de positividad en casos COVID. Estará con nosotros directamente el señor viceministro Francisco Coma, así que le invitamos a que a lo largo de estas dos entrevistas nos acompañe. Y hoy lunes, iniciando la semana con toda la energía, hoy con Carmina Valdizán. Muy buenas noches, Carmina. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Lista para las entrevistas? Así es, Cristian, listo. Y con la preocupación precisamente de esta llegada de la variante Delta. Así es preocupante y es bueno hablar con el viceministro para saber cómo está la situación. Y cómo se está preparando el sistema de salud para enfrentar esta variante que en muchos países ha demostrado una alta transmisibilidad, y sobre todo también en India, donde se detectó en octubre del año pasado una altísima mortalidad. Así que invitados a que nos acompañen. Y para entrar en materia, en el primer tema tenemos la entrevista respecto de los pronunciamientos que han habido a lo largo del día respecto de las manifestaciones y bloqueos que se dieron en diferentes puntos del país. La Cámara de Comercio de Guatemala y sus filiales en todo el país, la Cámara del Agro de Guatemala, la Cámara de la Industria, CACIF y Cutrigua emitieron comunicados en los que rechazan y condenan los bloqueos que se realizan este día en el país. Por lo menos 38 carreteras del país fueron bloqueadas por integrantes del Comité de Desarrollo Campesino Codeca para pedir la conformación de un gobierno transitorio que convoque un proceso de asamblea constituyente, popular y plurinacional para consensuar y redactar una nueva constitución que exprese la voluntad y aspiraciones de todos los pueblos y sectores del país. Además, piden la renuncia de la fiscal general y del presidente de la República. Para ahondar en los diferentes posicionamientos que se han dado al respecto, nos acompaña el licenciado Germán Girón, presidente de CACIF, a quien le damos las buenas noches y la bienvenida. Buenas noches, Cristian. Hola, Carmina, qué gusto saludarles a ustedes y a la audiencia. Muchísimas gracias, licenciado, bienvenido. Pues quisiéramos, para comenzar, escuchar sus impresiones. Ya va más de una semana con estos bloqueos y cada vez perjudican más al país. Carmina, el día de hoy, en respuesta a estos bloqueos que hubieran podido ser bloqueos que fueran transitorios, pero parecería que no lo son, esta mañana hubo comunicados que fueron emitidos por la Cámara del Agro, la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria, y posteriormente fue emitido un comunicado por parte de CACIF. Aunque las redacciones de los comunicados, estos cuatro más el de Cutrigua que ustedes mencionaron, son diferentes y se centran en diferentes puntos de vista, porque las diferentes geografías que inciden en cada uno de los sectores pues requieren esas diferencias. Creo que todos expresan la misma frustración que tenemos como guatemaltecos, quienes integramos las cámaras, quienes integramos la Junta Directiva de CACIF, pero también la indignación ciudadana que gira alrededor de estos bloqueos, que no son bloqueos representativos, que no son bloqueos de grupos que realmente lleven una voz cantante del pueblo, porque las imágenes que hemos visto es que son grupos pequeños los que están con pocas personas y muchas piedras, bloqueando las carreteras en puntos que son estratégicos y realmente causando grandes problemas para la circulación en nuestro país. Licenciado Girón, ¿cómo ven ustedes las demandas? Esto ha venido incrementándose. Tenemos ya alrededor de semana y media con una serie de expresiones ciudadanas que han llegado hasta este punto de bloqueos que fueron reportados hoy en 38 puntos en diferentes carreteras del país. No obstante, las demandas son sostenidas, ahora compartidas por diferentes organizaciones. ¿Cómo ponen ustedes la balanza? ¿Solo culpan a los que manifiestan o cuál es la responsabilidad de las contrapartes, sobre todo las demandas de renuncia que se están presentando?
Cristian, no se trata de culpar a quienes se manifiestan. Hemos expresado vez tras vez que los derechos del ciudadano guardados por la Constitución de Guatemala permiten la expresión y permiten la manifestación de todas las personas en Guatemala. El problema es que esa manifestación que debería ser al lado de la carretera se convierte en una manifestación a media carretera, bloqueando el fluir de las personas, bloqueando el comercio, bloqueando la libertad de movilidad, locomoción y por supuesto de la empresarialidad. Y he de decir que esos bloqueos que afectan al comercio y a la empresarialidad no están afectando a las grandes empresas. Las grandes empresas tienen cadenas de logística que se adaptan a las necesidades del momento. Las grandes empresas tienen inventarios en centros de distribución. La razón por la cual hay una indignación ciudadana alrededor de estos bloqueos es porque grupos muy pequeños, grupos que pudieran no ser representativos, grupos de personas que pudieran tener la libertad de manifestar, de accionar políticamente, de formar un partido, de introducirse a la política nacional, como no lo han podido hacer, están buscando arrebatar a través de romper la institucionalidad, arrebatar a través de pedir figuras o formas de política que no existen en nuestro marco constitucional e interrumpiendo el fluir del comercio y de la empresarialidad, que a quien más afectan es a los ciudadanos, a los pequeños comerciantes, agricultores, taxistas, personas que transportan mercadería y personas que realmente están tomando una gran responsabilidad en sus manos, estas personas que bloquean, causando accidentes, causando problemas para personas que van a tener consecuencias. Las consecuencias no son terminar en una asamblea constituyente porque bloquearon las carreteras. Eso es una cosa que no cabe dentro del marco jurídico guatemalteco. Estas personas que están tomando medidas de hecho y bloqueando las carreteras están rompiendo la ley. Y eso tiene que tener consecuencias con las autoridades de Guatemala. Licenciado Girón, hoy una ambulancia no pudo pasar que llevaba a una persona enferma, que esta pudo haber tenido pues graves consecuencias, gracias a Dios no fue así, pero ya lo estamos viendo. Estos grupos no están ganándose a la ciudadanía, como usted menciona, porque evitan que el ciudadano común y corriente pueda llegar a sus labores y pueda movilizarse. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? Porque parecen que van a seguir. Carmina, a mí lo que me preocupa es que veo que las autoridades han sido muy respetuosas del derecho de las personas que están manifestando, buscando no entrar en conflictos, buscando no entrar en problemas. Pero la sociedad guatemalteca está perdiendo la paciencia. Creo que el día de hoy esa ambulancia que logró sobreponerse al bloqueo con menos problemas de los que pudo haber sido, fue afortunada, pero no fueron así de afortunadas las personas que fallecieron hace como 10 días, cuando un bloqueo carretero colocado de una forma que realmente jamás debería de haber un bloqueo carretero, pero menos después de una curva, el bloqueo provocó que un tráiler que perdió el control por la velocidad que venía, arrollara a un vehículo y fallecieron 2 o 3 personas. Esas personas fallecieron por el bloqueo carretero. Esas personas no fallecieron por un accidente de tránsito en Guatemala. Ese accidente sucedió porque estaba bloqueada la carretera de una forma que no debió haber estado bloqueada. Entonces, ¿dónde puede redundar? Pues tristemente, si las autoridades no están haciendo lo que deberían de hacer, de liberar los pasos carreteros, como los mandó la Corte de Constitucionalidad, porque están buscando privilegiar la paz y el cuidado de los derechos humanos de las personas que están manifestando, lo terrible va a ser el día que un guatemalteco tome la ley en sus manos y rompa la ley contra alguien más que está rompiendo la ley. Eso es la ingobernabilidad y eso es lo que no debería pasar en un Estado de Derecho. Ahora, licenciado Girón, hay que hacer una distinción entre las manifestaciones que se han dado en las últimas semanas. Inició con convocatorias de pueblos originarios, principalmente del área del occidente del país. Hoy, Codeca es un movimiento más conocido precisamente por la solicitud de renuncia tanto del presidente Jimmy Morales como ahora del presidente Yamatei. Ellos de hecho cuentan con un brazo político que es el Movimiento de Liberación de los Pueblos, que cuenta con un diputado en el Congreso de la República. ¿Considera usted que con el apoyo en las elecciones recién pasadas, más de 400,000 votos, podrían llamar precisamente al planteamiento que están haciendo de una Asamblea Nacional Constituyente
posterior a una reforma a la ley electoral, como lo han planteado en el comunicado que han hecho público el día de hoy? Cristian, yo creo que el movimiento que usted menciona tiene problemas originarios. El financiamiento político de ese partido origina con actividades ilícitas de robo de electricidad que se convierten en financiamiento no registrado. El partido tiene su movimiento y se conforman y logran la elección de un diputado. Ese diputado tendría que trabajar mucho para poder generar las expectativas que él tiene. Los bloqueos carreteros no son una herramienta legítima. La política, la elección, las diputaciones, las municipalidades, todas esas son figuras dentro de nuestra ley. Yo creo que los bloqueos carreteros no son una asistencia a las acciones legítimas. Deben de cesar esas actividades ilegales. Y el movimiento de la liberación de los pueblos tiene el empuje político que tiene, pues que lo logren las elecciones. Somos una democracia, tenemos una ley electoral y de partidos políticos que todos los partidos tienen que cumplir, incluyéndolos a ellos, y si la quieren modificar, tienen que proponer la iniciativa y tienen que modificar la ley. Yo lo que creo es que Guatemala tiene puntos de vista que son más moderados en la política. No hemos tenido históricamente ningún llamado de los partidos políticos tradicionales de hacer una asamblea plurinacional constituyente en la que se cambie de origen la forma de operar de nuestra Constitución. Pero el proceso político de Guatemala se construye de una forma que permitiría hacerlo si ellos tuvieran el voto popular para lograrlo. Licenciado Girón, vemos que estas protestas han ido cambiando. Primero fue un grupo descontento en la ciudad capital el 26 del mes pasado, luego el 29 que se unen los 48 cantones, pero la plaza pierde cada vez más fuerza y sin embargo hoy sale Codeca, pero no son grupos que se están uniendo, son grupos que pareciera que tienen pues rivalidad, se puede decir, y que llegado a un proceso electoral no precisamente estamos viendo una unión de estos grupos. Y como resultado, una ciudadanía cansada que cada vez cree menos inclusive. No hay la unión del 2015 y eso ya se les ha dicho, están desgastando inclusive estas medidas que tiene la ciudadanía para hacer valer su voz. Así creo yo, Carmina, y lamentablemente estos grupos, aunque no tienen el apoyo popular y aunque tienen una indignación ciudadana en su contra, han seguido anunciando bloqueos y han seguido ejecutando bloqueos. Creo que lo que toca es lo que fue exigido por los comunicados de las instituciones el día de hoy, y es que las autoridades pertinentes cumplan su obligación y respetando los derechos humanos y respetando toda la legislación que es vigente en Guatemala, también hagan cumplir la libertad de la locomoción, que las personas que están bloqueando las carreteras y que están haciendo actos vandálicos o actos ilegales de bloqueo, se les hagan llegar las consecuencias. Lamentablemente en Guatemala la ley tarda y la justicia tarda, pero creo que las personas que han liderado y que han organizado estos grupos de actividades ilegales de bloqueo van a tener consecuencias penales y económicas. Licenciado Girón, precisamente Carmina refería a la diferencia entre las manifestaciones del 2015, pero ¿cuál consideran las cámaras del país que es la responsabilidad de la contraparte de las autoridades del Estado? Toda vez que siempre hay una acción que genera una reacción, y estas reacciones que hemos estado viendo de indignación no solo contra los bloqueos, sino también contra decisiones públicas, son las que se han convertido en las generadoras de convocatoria para este tipo de manifestaciones. Cristian, creo que no solo Guatemala, sino el mundo vive una época muy complicada. Guatemala ha tenido dificultades en la historia que tenemos que reconocerlas. En Guatemala hay enormes déficits de capacidades del Estado, enormes déficits en educación, salud, nutrición. La pobreza en Guatemala tenemos que trabajar juntos para erradicarla. Y esa es una de las cosas que tenemos desde el sector empresarial. Trabajamos generando empleo, también trabajamos con las fundaciones y instituciones de apoyo social y responsabilidad social empresarial de las instituciones empresariales que existimos. Hay cientos de esfuerzos diferentes que las fundaciones de las empresas hacen para cumplir su responsabilidad social empresarial en Guatemala. Lamentablemente, este problema no es solo de Guatemala. El mundo está envuelto en una pandemia
Llevamos 14, 15 meses en esto y vamos a tardar en salir. Si cada vez que existe una frustración le damos la excusa a alguien para hacer un berrinche, hacer un bloqueo ilegal, irrumpir en los derechos de los otros ciudadanos, estamos aceptando que no tenemos una sociedad civil. Tenemos que tener una sociedad civil que respete la ley, que respete las normativas, que las manifestaciones se den dentro del marco de la ley que les permite, pero que ese derecho de manifestar no irrumpa en los derechos de otros ciudadanos. Y definitivamente tenemos que trabajar mucho por mejorar las condiciones de Guatemala. Un bloqueo carretero no mejora las condiciones. Una propuesta económica, una propuesta política, un llamado para que se evidencien resultados en mejoras de la nutrición, de la salud, de la educación. Esos pueden tener resultados, pero no por las malas. Los bloqueos carreteros no tienen ningún impacto positivo en la sociedad guatemalteca. Licenciado Girón, y con relación a esto, pareciera que la ciudadanía cada vez que llega a las urnas, porque estos movimientos, así como lo tiene Codeca por medio de su partido político, solamente tienen un diputado. Ellos no han llegado al poder por la vía legal y entonces buscan irrumpir el orden constitucional para llegar. Sin embargo, el votante guatemalteco, por más cansado que esté, y hoy lo leía yo en redes sociales, precisamente un comentario muy acertado al respecto, que decía, por más cansados que estén de estos gobiernos, siguen sin votar por la izquierda. Y esto es parte de este rechazo. Pareciera que ni siquiera tienen buenos asesores que les digan, ya paren con esto porque están cansando a la gente. No van a llegar al poder de esa manera. Carmina, yo lo que creo es que ellos han realizado que no van a llegar al poder de esa manera. Y al no tener la capacidad de llegar al poder de esa manera, están buscando romper las reglas del juego, tirar el tablero al piso y empezar a fundar uno diferente. Eso me recuerda de los niños que son mal creados y que cuando un par de niños está jugando canicas y hay uno que no se deja incluir porque no llegó a tiempo, patea las canicas de todos los niños. Esa no es la forma de ganar a las canicas, esa es la forma de romper lo que está sucediendo. No quiero comparar, no quiero decir que la política en Guatemala sea infantil. Lo que estoy tratando de decir es que hay reglas que se tienen que cumplir y para trabajar en nuestra sociedad de una forma civil hay que hacerlo dentro del marco de la ley. Yo realmente creo que los cambios en un Estado tardan tiempo y requieren trabajo y requieren de ciudadanos activos. Y no pretendo hacer que mi forma de pensar sea compartida por todas las personas que me rodean. Pero si quiero convencerlos, tengo que hacerlo con argumentos que tengan lógica y que sean dentro del marco de la ley en la cual vivimos en Guatemala. Romper la ley para provocar la ley es un sinsentido. Licenciado Girón, ¿el sector empresarial está de acuerdo con la gestión de la pandemia por parte del actual gobierno? ¿Consideran ustedes que la variable gasto público ha permitido, a través de esos 20,000 millones de quetzales que fueron aprobados de manera extraordinaria el año pasado para atender la pandemia, han generado algún nivel de reactivación económica? ¿Están ustedes conformes con cómo se ha llevado la gestión de la pandemia por parte del presidente Alejandro Yamatei? Cristian, la pregunta que me hace es una pregunta de muchas dimensiones. Creo que nadie en el mundo está satisfecho con cómo se maneja la pandemia, porque la pandemia tiene elementos que son médicos, de salud, pero también tiene elementos económicos. Estamos en tiempos muy difíciles y lo que sí le puedo decir entre, digamos, las impresiones que tenemos es que Guatemala está librando la batalla en contra de la pandemia en términos económicos con resultados que son bastante mejores de los de muchos países de América Latina y del mundo. La estabilidad macroeconómica guatemalteca se basa en una disciplina muy fuerte que no permite que se emita financiamiento en el Banco de Guatemala para financiar la operación del Estado a través de la impresión de moneda. Y esa nos da una gran característica que es la estabilidad macroeconómica. Hemos tenido la fortuna de que las prácticas y políticas económicas que se implementaron desde el inicio de la pandemia, la forma en la cual el sector empresarial pudo participar en la creación de los protocolos para la reapertura. Y por supuesto hemos tenido suerte, porque Guatemala es bendecida, que los productos que nosotros exportamos han tenido una mejora de precios en este año 2021
que no era esperada. La recaudación tributaria a estas alturas va bastante superior que las metas y eso da una oportunidad de tener un mejor financiamiento a través de los impuestos que existen para poder atender las necesidades de la sociedad. ¿Qué esperaríamos como empresarios? ¿Qué esperaríamos como actores económicos? Pues esperaríamos que no exista un enorme déficit tributario, es decir, que los ingresos tributarios alcancen para los gastos del Estado, porque cuando los gastos del Estado crecen de forma desmedida, eventualmente esos intereses del financiamiento para esos gastos los tiene que pagar la sociedad. Esperaríamos que las reglas de inversión en Guatemala no cambien de formas drásticas y no tenemos expectativas de que esas reglas cambien. Guatemala es un país que ha sido bueno para quienes han invertido en Guatemala porque los rendimientos son buenos, porque los guatemaltecos son muy trabajadores, porque hay macroeconomía estable y porque Guatemala tiene un bono demográfico que estamos trabajando para poder aprovechar todos esos jóvenes que están entrando a la fuerza laboral y poderles dar un empleo o poderles dar una forma de ganarse la vida. Guatemala, yo tengo gran optimismo porque este año crezcamos y el año siguiente crezcamos también, porque nuestro gran socio comercial de Estados Unidos, pero también Centroamérica como socio comercial, siguen demandando y consumiendo los productos que Guatemala exporta. Y en ese sentido soy muy optimista de lo que puede pasar económicamente. En términos de la sociedad tenemos grandes retos. Como lo mencioné, tenemos mucha pobreza en las áreas rurales de Guatemala y eso toca trabajar para mejorarlo. Licenciado Girón, ¿qué podemos pedirle a las autoridades para que los apoyen a ustedes y apoyen al resto de la ciudadanía? Porque visto está que no hacen nada. Carmina, yo creo que las autoridades tienen que cumplir sus mandatos. La Corte de Constitucionalidad le dio trámite a un amparo que el sector empresarial organizado y representado en CACIF presentó hace 10 días. Y ese amparo lo que hizo la CC es instruirlas a las autoridades a que cumplieran sus mandatos. A la policía le toca ejercer que se cumpla la ley. A las autoridades del Ministerio de Comunicaciones les toca cumplir los contratos de construcción y reparación de carreteras. A los tribunales les toca hacer que los casos que estén judicializados caminen y que la justicia sea celera y eficaz. Y a la Fiscalía y las diferentes fiscalías que integran el Ministerio Público les toca encontrar delitos y judicializarlos. Creo que a todos nos toca trabajar para hacer lo que nos toca. Y pensaría yo que lo más importante es que quienes queremos trabajar no se nos interrumpa la vía para trabajar. En ese sentido, creo que en el contexto que estamos hablando, le toca a las autoridades del Ministerio Público judicializar a las personas que están rompiendo la ley o que están quebrantando la ley. Le toca a las autoridades de la Policía Nacional Civil eliminar los bloqueos carreteros, que las personas manifiesten, pero que lo hagan al lado de la carretera, no en medio de la carretera. Licenciado Herman Girón, presidente de CACIF, nos acercamos al cierre de la entrevista, pero es importante conversar respecto a la visión del sector empresarial de cómo pueden los sectores de la sociedad que no han recibido beneficios de la buena estabilidad macroeconómica del país y que han denunciado en las últimas semanas que la pobreza a lo largo de este año y medio de la pandemia se ha incrementado, que las condiciones de sobrevivencia en el país para los sectores pues más desprotegidos del Estado en Guatemala siguen teniendo ese sentimiento de indefensión frente a la pandemia, pero también frente a la economía que no les traslada beneficios de la sanidad macroeconómica. ¿Cómo enfrentar esa situación y cuál sería la recomendación para que puedan trasladar efectivamente sus demandas al gobierno central del país? Cristian, yo creo que hay entidades que tienen vocerías muy valiosas en los diferentes sectores de la ruralidad guatemalteca. Creo que hay personas que en las últimas semanas y últimos meses han renovado mensajes que tenemos décadas de escuchar en Guatemala y lo que tenemos que hacer es realmente ponerle atención. Yo creo que esas personas que tienen la capacidad de liderazgo y tienen una buena vocería tienen que realizar que la forma de llevar sus argumentos debe ser más constructiva que pararse a bloquear una carretera con un megáfono. Definitivamente el proceso político en Guatemala da las instancias para que esas personas puedan hacer llegar sus mensajes. Yo creo que el día de hoy yo tuve la oportunidad de mandar los mensajes que estoy mandando y estoy seguro
que hay personas que tendrían la capacidad de traer sus mensajes a su audiencia y provocar un poco más de interés en la sociedad guatemalteca de poder ayudarles a resolver su problema. Creo que la ciudadanía en este momento está indignada contra las personas que están haciendo los llamados, porque en vez de hacerlo por una vía inteligente, con argumentos y buscando que la sociedad les acuerpe, están haciéndolo a través del rechazo, a través del bloqueo y a través de acciones de hecho que no son parte de lo que los guatemaltecos pensamos que es el proceso dentro de nuestra democracia con el cual se deben hacer convencer a los políticos, a los gobernantes de cambiar su actuar. Licenciado Girón, pues ya un mensaje final ahora para cerrar, por favor, se lo agradeceríamos. Pues creo que, le repito, yo soy muy optimista para Guatemala. Tenemos grandes problemas que tenemos que resolver, pero la única forma de resolverlos va a ser trabajando juntos, Carmina. Creo que la división que hemos visto en estos días, lo único que hace es dificultar que encaminemos mejor a Guatemala, y creo que toca hacerlo juntos. Muchas gracias. A usted el agradecimiento, licenciado Armand Girón, presidente de CACIF, por haber tomado esta comunicación y dirigido su mensaje a la audiencia de Canal Antiguo. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Y le invitamos a que continúe con nosotros porque en la siguiente entrevista vamos a abordar la preocupante situación del informe presidencial respecto de la confirmación de la presencia de la variante Delta en Guatemala. ¿Cuáles son los riesgos que esta variante representa para la sociedad guatemalteca y cuáles deben ser las formas de enfrentarla? Lo conversaremos en el siguiente bloque de entrevistas. Quédese con nosotros que acá le tenemos el mejor enfoque noticioso.